Buenos días, mis hermanos. Hoy concluimos la serie que el Señor me dio la oportunidad de poder compartir con ustedes, y vamos a entrar rápidamente a la clase. Melissa tenía que entregar unos documentos muy importantes e iba a contrarreloj. Y en la misma prisa que tenía por entregar sus documentos, se bajó rápido del carro y dejó las llaves adentro. Cuando quiso entrar a su carro no podía. Y lo más acongojante para ella es que se estaba haciendo tarde y en el barrio no era un barrio muy recomendado. Y en su misma angustia y desesperación dice: Señor, envíame un ángel para que me ayude en esta situación. Y a los 5 minutos de eso, venía un hombre de aspecto no muy saludable y la vio a ella en esa congoja. Se bajó él de la moto y le dice: ¿tiene algún problema? Pero ella se asustó de ver la imagen de ese hombre, el aspecto de él. Y le dijo que es que no podía abrir su carro. Él agarró un alambre y en cuestión de 1 minuto le abrió la puerta del carro. Y le dice: muchas gracias, usted es un ángel para mí. ¿Y en qué trabaja? Le dice él: ayer salí de la cárcel y estuve 10 años preso por robo de auto. Y ella se quedó asustada, y cuando él la queda viendo y le entrega las llaves y se va montando a la moto, él se devuelve y le dice estas palabras: ahora me doy cuenta que cuando el Señor quiere bendecir a una persona, hasta como personas como yo, se basa para ayudarte. Ese es el Dios que nosotros tenemos. La bendición a veces nos llega por la persona que nosotros menos esperamos. ¿Se recuerdan la primera lección cómo se llamaba? ¿Cómo dar el control de nuestra vida a Dios? ¿Se recuerdan que hablamos de maquinaciones, artimañas, acechanzas? La segunda, planes, gracias mi hermano, planes, estrategias. La segunda, el Dios que pelea por mí. Y hoy vamos a entrar rápidamente porque no quiero perder ni un minuto. La lección de hoy se llama Desbaratando los planes del enemigo. Escuchamos la lectura que hizo mi hermano y dice que el rey de Siria estaba en guerra con Israel. En esta parte, en este capítulo, no se dice quién era el rey, pero si nosotros nos vamos 3 capítulos atrás, en el capítulo 3, vemos que el rey en ese momento era el rey Jorán, hijo de Acab y de Jezabel y hermano de Atalía. Era el rey en ese momento. Pero vamos entrando en materia. Vea la primera parte, dice que el rey de Siria estaba ¿en qué? En guerra con Israel. Estaba en guerra. Y dice que él juntó a sus siervos, pero no a cualquier siervo. Juntó a gente que tenía experiencia en guerra, porque estaban ¿en qué? Estaban en guerra. Y ellos se juntaron, aparte de que tenían experiencia, era gente capacitada y gente de confianza, porque los planes de guerra se hacen en secreto y con gente experimentada. ¿Vamos bien hasta ahí? Recuerden que esta es una clase. Cuando quieran aportar, quieran interrumpirme, algo no quieran,
por favor, tienen toda la libertad porque esta es una clase, no es una predicación, aunque a veces a mí se me olvida. Y ellos planearon, eso es muy importante, mi hermano, esto es algo que también se da en la parte espiritual. El enemigo siempre va a estar planeando cosas en contra de nosotros. Él está observando cuáles son los puntos débiles de cada uno de nosotros para atacarnos. Vea que aquí se reunieron y gente experimentada para planear el ataque en contra del rey de Israel. Y hay algo que todavía es más preocupante, pero aquí está en la palabra. Se reunieron con una sola finalidad, para matarlo. Para matarlo. Querían matarlo. Cuando el enemigo hace planes en contra de nosotros, el enemigo nos hace los planes, pero para destruirnos, para matarnos espiritualmente, para sacarnos de la iglesia, para sacarnos del camino que en el Señor nos tiene. Él no viene con ninguna misericordia y ahora lo vamos a ver más adelante. Ellos se reunieron en secreto para hacer planes para matar al rey de Israel. ¿Y sabe cuál era su estrategia? Que ellos tenían espías para ver cuáles eran los caminos que el rey utilizaba diariamente. Eso es estrategia, porque la estrategia hay un elemento muy importante en la estrategia que es la paciencia. Una persona que es disciplinada es paciente y Satanás es paciente. Él espera el momento que nosotros estamos más vulnerables. No nos va a atacar cuando estamos fuertes. Él espera que nosotros bajemos la guardia. Todos estos son elementos que están acá. Y dijeron, así, así y así está el campamento. Aquí y así está el campamento y están los lugares por donde él va a pasar. Ahora veamos, esto es del lado de los enemigos. Ahora vayamos a este otro lado. ¿Quién estaba de este lado? Estaba el pueblo de Israel contra los que los enemigos estaban haciendo planes para acá. Pero había un hombre aquí que hizo la diferencia, Eliseo. Todo lo que ellos planeaban hacer acá, el Señor se lo revelaba a Eliseo. Le decía con pelos y señales todo lo que ellos estaban proyectando en contra del pueblo de Israel. Y Eliseo le decía literalmente todo lo que hacían ellos en secreto, se lo decía al rey de Israel. Y aquí hay una parte que vamos entrando en materia, una parte de sabiduría. En el libro de Proverbios, si usted lee todo el libro de Proverbios, hay siempre una connotación. Habla de la persona sabia y habla de la persona tonta. O la persona, ¿cómo se llama? La Biblia le dice tonta, falta de conocimiento. O la persona que no escucha consejo. Una persona que no escucha consejo, dice el libro de Proverbios, que es un tonto. El rey de Israel fue prevenido por el enemigo, por Eliseo, de lo que quería hacer el enemigo con él. ¿Y qué hizo el rey Joram? Mandó también a ver si era cierto que a él lo estaban esperando en esos lados para matarlo. Y eso le pasó una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Que aquí se hacían los planes en contra de él y Eliseo le decía cómo tenía que cuidarse. Eso se llama desbaratando los planes de lo que el enemigo tenía para su vida. Dice en el libro de los Proverbios que una de las cosas, mis hermanos, y esto es para nosotros, si nosotros queremos desbaratar los planes que el enemigo tiene en contra de nosotros, el primer elemento que nunca debemos de dejar de lado en nuestras vidas es ser sabios.
ser sabios. Y dice en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 14, versículo 15, dice, el simple, o sea, en otras palabras, el tonto, todo lo cree, todo lo que usted le dice lo cree. Dice, el simple lo cree todo, mas el avisado mira bien sus pasos. O sea, se cuida. Vea que aquí hay una comparación. ¿Qué hubiese pasado si al rey Jorán le advierten de que ahí lo estaban esperando para matarlo y que él diga, no, yo no creo eso, y él pasa? ¿Qué hubiera pasado? Lo matan. ¿Y cuántos de nosotros en nuestra vida hemos sido prevenidos de los peligros y nosotros decimos, sí, le pasó a él, pero a mí no me pasa? Y nos pasa. A veces los hijos que son prevenidos por nosotros, por nuestros padres, que les decimos las cosas porque ya nosotros tenemos la experiencia de la vida y los prevenimos de sus amistades, de los lugares que frecuentan y todo. Y a veces hasta se enojan con uno porque les dicen que somos anticuados, que ahora las cosas son diferentes y que a veces creen que están haciendo las cosas y como no les pasa nada, entonces que eran mentiras de la, pero yo haciendo así y no me ha pasado nada. Es que Dios le está dando tiempo para que usted enderezca sus pasos, mi hermano. No es que no le va a pasar nada, porque hay una matemática de Dios que no cambia. Todo lo que nosotros sembramos recogemos. Eso no cambia. Dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Ustedes han escuchado un adagio popular que dice que en guerra avisada no muere soldado. Entonces, vea cómo el Señor nos va dando herramientas a nosotros, los que somos hijos del Señor, en que podamos, un hijo del Señor tiene un oído dócil. Un hijo del Señor le encanta la reprensión porque cambia. Pero también nos dice a nosotros, no reprendas al necio porque te lo vas a ganar de enemigo. En eso también tenemos que ser sabios nosotros, saber a quién le damos un consejo y saber a quién no le damos un consejo. Porque una persona necia, que una persona que cree que a él no le va a pasar nada, ni pierde el tiempo, mi hermano, dándole consejos, porque lo que va a ganar es su enemistad. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión. O sea, yo no estoy haciendo nada malo. Es derecho en su opinión. Mas el que obedece el consejo es sabio. Dice Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato, o sea, el tonto, se muestra insolente y confiado. Imagínense ustedes, ¿se recuerdan ustedes ese pasaje de cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, el Señor ha pedido permiso para zarandearte y se le ha concedido, mas yo estoy orando por vos para que una vez que pases esta prueba, vos seas fortalecido y no te quedes en el suelo. Pero ¿qué dijo Pedro? Yo no te voy a fallar, aunque todos estos te fallen, yo no. A la cárcel iría. Imagínense lo que es un hombre de confiado, de prepotente, de creer, diciéndole al Señor que lo que le iba a pasar y todavía él se le pone a porfiar en él, mi hermano. No hay peor cosa que nos pueda pasar a nosotros en que creer de que nosotros somos la mamá de Tarzán y que nosotros podemos todo. Eso es un error garrafal.
porque la fuerza, la potencia del creyente no está en nosotros, sino que está en Cristo Jesús. El momento que eso se nos olvide, vamos a fracasar. Entonces, uno de los elementos importantes que tenemos que tener para desbaratar los planes del enemigo es ser sabios, tener un oído dócil, aprender a escuchar consejos y sobre todo, mi hermano, a aplicarlos, a aplicarlos. Eso es muy importante. Ahí tenemos el primer elemento, cómo desbaratar los planes del enemigo. Segundo, vamos a ver, tanto anoté que, ya. Debemos, mis hermanos, de tener revelación. Perdón. Gracias, pastor. Dígame. Miguelito, yo tengo, una inquietud. Está hablando del tonto, del simple, ¿verdad? ¿Qué pasa si es ingenuo? Yo me imagino que ingenuo es una persona de un corazón limpio, sin malicia. Sí tiene algo tontito, no digo que no, pero es ingenuo. Dios le puso, nos dio la capacidad a cada uno según la persona, y ya hizo personas ingenuas, ya que sí las manejan, las manipulan a las otras personas aprovechándose de su ingenuidad. Le voy a contestar eso. Vea, el Señor a cada uno de nosotros nos dio la capacidad de discernir una cosa y la otra. ¿Me entiende? Nos dio esa capacidad. Nos dio también el discernimiento, que para ahí iba. Porque el discernimiento, ya que entré, ya me quedo ahí. El discernimiento es algo que usted cree que es bueno y es malo. ¿Ya? Uno al Señor le pide cosas. Señor, quiero esto, quiero lo otro. Pero en Santiago dice que le pidamos a Dios sabiduría. El discernimiento está en primera de Corintios, que dice que nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento de espíritus. Que el Señor nos capacite para tomar la decisión correcta. En el discernimiento el Señor nos da esa capacidad. Porque a veces a mí, en mi particular, a mí me han llegado con negocios que parecen buenos, pero yo sé que son malos. Y yo no voy a decir que yo caí por ingenuo, porque el Señor a uno le pone eso en el corazón. Uno se da cuenta cuando uno sabe que las cosas que está haciendo no son correctas. El Señor a uno le da ese discernimiento en el corazón. O como cuando un muchacho llega a una muchacha y le habla bonito en el oído y todo. Ella sabe, algo más adentro a uno le dice, porque dice que el espíritu del hombre da testimonio, que hasta lo más recóndito del espíritu de Dios da conciencia al espíritu. O sea que eso es algo que a nosotros nos discierne. ¿Me explico? No, dígame si me entienden, no, si no yo le sigo explicando, no se preocupe. Sí, por nosotros sabemos muy bien. Allá hay otra pregunta, pastor. Allá. Ya después viene con Sofía, no se preocupen. La clase la hacen ustedes. Buenos días, hermanos, a todos, que Dios los bendiga. Mi pregunta, discúlpenme, hermano, pero No. yo he leído en Mateo 6, no sé si estaré equivocada, que no decirle fatuo a ninguna persona, como tonto, sorompo, otras cosas más. En eso yo siempre me pregunto. No, en eso estamos de acuerdo, pero es que el libro de Proverbios habla de la toma de decisión.
en la toma de decisión. Que en la toma de decisión usted es, por decirle algo, si a usted le dicen, para que me entienda, que usted a las 10 de la noche no puede pasar por acá porque a usted la asaltan y usted pasa por acá, ¿qué pasa? ¿Ah? Usted está avisada. Si usted no pasa, usted es sabia. Y si pasa, ¿qué es? ¿Ah? No. Es la actitud de uno lo que nos hace tontos. No es que se lo esté diciendo, es como usted reacciona ante la realidad. La pregunta no es un comentario. Algo muy importante también a resaltar es con respecto a los consejos, también saber a quién decírselo, o sea, a quién pedirle consejo y a quién no. Inclusive, y perdón que suene muy feo, pero también puede pasar entre familiares que los consejos no son los mejores. O amigos, perdón que suene muy feo, pero inclusive entre cristianos también puede pasar de que no son los mejores consejos del mundo. Entonces, que Dios también nos dé esa sabiduría y discernimiento, así como digamos, por ejemplo, la chica sabe que el chico está mal o presiente algo, que también nos dé la sabiduría para saber quién nos está dando un buen consejo y quién no. Y siempre basarnos primero en la palabra y después, ya ahora sí, dejarnos dirigir por el Señor, que es algo que he estado aprendiendo con mamá en la Biblia, que es primero busque la voluntad del Señor y después, ahora sí, consulte a alguien más. Excelente, Sofía. Yo una vez lo mencioné eso. También nosotros tenemos que pedir sabiduría para saber a qué persona nosotros le pedimos consejo. Porque no toda persona está capacitada para aconsejarnos. En eso también tiene que haber sabiduría. Saber a quién le estamos pidiendo el consejo. Dice, hermanito, aquí hay otra consulta. Gracias. Señor les bendiga, hermanos. La siguiente pregunta es, todo esto que usted está hablando se está refiriendo a nosotros como hijos de Dios, al pueblo de Dios. Exactamente. Porque cuando, por ejemplo, Jorgito pregunta sobre el ingenuo, día a día vemos todo lo que pasa con tanta gente ingenua que las estafan, que caen que caen en las manos del enemigo. Pero verdaderamente nosotros los hijos de Dios, como lo dijo usted, antes de tomar una decisión pedimos la dirección del Señor. Pero entonces yo entiendo que todo esto lo estamos viendo a nivel de hijos de Dios, a nivel del pueblo de Dios. ¿Correcto? Sí, correcto. Ok, gracias. Voy a meterle, bueno, no hay más preguntas, bueno, voy a ir avanzando. Voy a meterle un poco más a lo que acaba de decir mi hermana Catalina. Si nosotros queremos atrapar un ratón, le vamos a poner un queso que huela feo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad que no? Le ponemos un queso que huela rico. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que caiga en la trampa. Y si vamos a ir a pescar, ¿qué tenemos que poner para que el pescado caiga? El pez. Una buena carnada. Porque aquí viene el asunto. El enemigo a los hijos de Dios no trata de asustarlos, él trata de seducirlos. Es diferente. ¿Y cómo nos trata de seducir? Si usted tiene debilidad con su vista, le pasa una muchacha en minifalda. Y si usted, y entonces, él sabe porque él, como yo les digo, él nos observa, él es paciente. Y al momento que él nos vea débiles, él sabe qué trampa nos puede poner, pero no para asustarnos, sino para seducirnos. Y aquí es esto, que todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos todos los días que estar, como decía en la que leímos, ser sobrios y velados, o sea, estar atentos.
porque vuestro adversario, el diablo, anda como qué. Y un león, nosotros lo vimos, un león es paciente. Si tiene que esperar hasta 6 horas o de un día para otro para atrapar a su presa, lo hace. Y de esa manera es el enemigo. Él siempre va a estar esperando en el momento que nosotros seamos más vulnerables. Y nos va a atrapar con una buena carnada. Y ahí no es que somos ingenuos, somos sabios, porque ahí el que no esté apercibido, el que no esté firme, se va. Por eso es que Pablo dice, vea que aquel que crea que está firme, vea que no caiga. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, le parece, pero su fin es camino de muerte. Y si a nosotros nos parece, no es porque seamos ingenuos, es porque nos confundió el enemigo. Porque aparentemente es bueno. Por eso es que nosotros necesitamos en nuestra vida tener revelación de Dios, tener discernimiento. Ahora la gran pregunta es esta. Vea que esos atributos los está mostrando Eliseo de este lado en el pueblo de Israel. Ahora la gran pregunta es esta. ¿Cómo nosotros podemos tener revelación de Dios si no leemos la palabra? ¿Cómo podemos tener revelación de Dios en nuestras vidas si no tenemos intimidad con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo podemos entonces esperar que igual que Eliseo, porque Eliseo, le voy a decir una cosa, Eliseo era un hombre de presencia de Dios, era un hombre de intimidad. Ahí le voy adelantando lo que él tenía. ¿Y por qué? Porque él, igual que su maestro Elías, él decía una frase que la decía con entereza, con seguridad. Él decía, vive Jehová en cuya presencia yo estoy. ¿Se imagina nosotros tener esa certeza de decir, yo voy a pedirle al Señor porque yo sé que yo estoy bajo su cobertura? ¿Y usted cree que eso se improvisa? No, eso es de estar ahí, eso es de tener intimidad con Él, eso es de estar ahí con Él, buscarlo a Él. Ahora, nosotros decimos, yo soy seguidor de Jesús, pero veamos lo que hacía Jesús. Marcos 1:35 dice que Él, levantándose de mañana, aún de madrugada, iba a un monte a orar. Después de que Él bajaba de ahí, de buscar la presencia del Padre, Él bajaba empoderado y comenzaba a hacer lo que hacía. Ahora es esto, ¿cómo nosotros podemos tener victoria en nuestra lucha diaria, en nuestra guerra espiritual, si no somos creyentes de presencia, si no buscamos tener intimidad con Dios? Y entonces, ¿en qué momento Él nos va a nosotros a dar revelación? O yo les pregunto, ¿seríamos nosotros tan ingenuos como padres de pensar que a nosotros nuestros hijos nos cuentan todo? ¿Ah? ¿Seríamos tan ingenuos nosotros? O que nos entierren en cajita blanca, como dice el pastor, de que pensar que los hijos de nosotros no quiebran ni un plato, que son ovejitas inocentes. Ningún hijo le cuenta todo al papá, ninguno. Hay cosas que ellos se las reservan. Y entonces, ¿qué podemos nosotros hacer eso? Pedirle al Señor discernimiento para que nos muestre con quiénes andan nuestros hijos, a qué lugares van nuestros hijos, con quiénes se juntan. ¿Y cómo podemos nosotros tener discernimiento si no somos personas de presencia, de buscar al Señor? ¿Qué dice el Salmo 25:14? Porque la intimidad mía, dice el Señor, es con aquellos que me buscan,
con aquellos que se levantan de madrugada, con aquellos que a pesar del cansancio, a pesar de que es duro levantarse porque no es fácil, a ellos, dice el Señor, yo les voy a revelar la intimidad de mis pactos, porque sacan tiempo. Y les voy a decir algo más, mis hermanos, aquella persona que no saca tiempo para buscar del Señor, nunca va a tener la valentía para derrotar los obstáculos de la vida. Sigamos. Vea que no estoy predicando, estoy enseñando. Y el rey Asirio se enojó porque todos los planes que tenía en contra del rey, todos eran desbaratados. Y él convocó de nuevo a todos los siervos, a todos los que hacían los planes con él, y les dijo: aquí hay un traidor entre nosotros, hay un traidor entre nosotros que le está pasando toda la información al rey de Israel. Y se levantó uno de los siervos que había ahí. Tal vez ustedes se van a confundir un poco, pero antes de eso yo les voy a decir algo. Nosotros siempre vamos a ver, y esto me lo robé del martes, en la enseñanza que tuvimos el martes. El Señor siempre va a tener el panorama completo. Nosotros siempre vamos a ver una parte. Porque lo que le dice este hombre al rey sirio no se lo reveló nadie. Eso fue una revelación de Dios para él. Porque le dice: ay, Señor mío, estamos en Segunda de Reyes del 6, ahorita vamos como por el 9 más o menos. Le dice: ay, Señor mío, porque eso que te ha sido eso, no es que aquí hay un traidor entre nosotros, es que lo que nosotros planeamos aquí, Dios se lo revela allá, porque allá hay un varón de Dios que se llama Eliseo, y todo lo que nosotros planeamos en contra del pueblo de Israel, Él se lo revela. Revelación. ¿Por qué? Porque era un hombre de intimidad con Dios. Y aquí le está diciendo a este hombre cuáles eran la forma en que Dios desbarataba los planes. Y para entender qué cosa es desbaratar planes, yo lo busqué y dice que desbaratar es malograr un plan o un proyecto, impidiendo con ello que se realice determinada cosa. O sea que en otras palabras es estropear o deshacer. ¿Ah? Deshacer. Y dice que lo que ellos le estaban tendiendo a él para matarlo eran emboscadas. Dice que una emboscada es una acción o plan secreto que se prepara en contra de alguien. Cuando a ellos les he revelado esto, él dice: ¿en dónde está Eliseo? Él está en Dotán. Era un solo hombre que no tenía, pero ni siquiera, yo creo que ni un corta uñas para defenderse. ¿Y qué hizo este hombre? Le mandó carros de guerra y un ejército numeroso para rodearlo. Y Eliseo, ¿qué estaba haciendo? Ay, dormido. Porque ellos llegaron de noche. Él estaba dormido, estaba tranquilo. A la mañana siguiente que se levanta el siervo, comienza a abrir las ventanas y todo, y ve ese montón de carros de guerra, y ve ese montón de hombres de a pie rodeando todo, porque habían rodeado la ciudad. Y él le dice: ay, Señor mío, estamos rodeados. Y aquí es donde voy a ir retrocediendo, espero que por favor no se me distraigan. Y él le dice una frase:
no tengas miedo. ¿Qué le dijo Eliseo al siervo? No tengas miedo, porque él estaba viendo los carros de guerra, el ejército que los estaba rodeando. Él, eso es lo que él veía, pero él le dice, no tengas miedo. Y ahora sí, vayamos retrocediendo. Cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, el Señor le dice a Moisés en el desierto, vea que lo que el Señor, el panorama que el Señor le está diciendo aquí, muchos años después se le presenta a un profeta de él, pero el Señor ya lo había dicho aquí en el desierto. Le dice, cuando salgas a la guerra y veas gente numerosa de pie y con carros de guerra, ¿qué le dice el Señor aquí a él? ¿Qué le dice? No tengas miedo. ¿Y qué le dijo Eliseo aquí al siervo? No tengas miedo. Vea el panorama cómo viene caminando. Le dice, no tengas miedo, porque acordarte que yo soy el Dios que te sacó de Egipto y te saqué peleando. Sigamos. En esto sí quiero hacerlo bien despacio porque espero que todos lo entiendan. Una de las artimañas, de las estrategias del enemigo es a nosotros intimidarnos, causarnos miedo. Cuando el pueblo de Israel estaba en Soco, en el valle de Elá, reunidos ahí para pelear contra los filisteos, salió un Benayín delante de ellos. Un Benayín en el hebreo significa el campeón. Este es el campeón, Goliat de Gat. Y ellos primeramente lo vieron, después lo miraron, y con lo que él habló, dice que se llenaron de gran temor. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 17, en el versículo 11. Dice que se llenaron de gran temor. Y él les dijo, esta palabra es importante, hoy, les dijo Goliat, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, hoy lo he desafiado, y no hay un hombre que salga y pelea por mí. Desde Saúl hasta todos los que estaban ahí, dice que todos estaban llenos de ¿qué? De temor, porque el temor a usted lo paraliza, mi hermano. El temor a usted no lo deja actuar, porque Satanás a usted se aprovecha del temor, que dice que usted no puede salir de esa situación, que usted no puede, que su matrimonio es un fracaso, que usted no puede salir de esa adicción, y ahí lo ha tenido, y usted no sale de eso. ¿Por qué? Porque el temor a usted lo paraliza, no lo deja actuar. Pero en el versículo 40, Goliat venía caminando y delante de él iba su escudero. Delante de Goliat iba su escudero. Y en el 41 dice que él, vea cómo el Señor invierte ahí. Con él dice que vio, miró y después lo llenó de temor. Pero cuando él viene caminando en contra de aquel que el Señor puso ahí para esa batalla, dice que él lo miró ¿con qué? Con la mente. Después lo vio y lo tuvo en poco. Esa palabra, tener en poco, en el hebreo significa kalal. Kalal, tenerlo en poco. Porque lo vio que joven, un muchacho, rubio y de buen parecer. Aquí iba el escudero, adelante de él. Pero ¿saben una cosa? Que él nunca vio quién iba delante de David. Vayamos a ver vayamos a ver dónde está eso. Vayamos ahí, en el mismo desierto. Vayamos ahí a Deuteronomio capítulo 20, pero vayamos al versículo 4. Y dice, porque Jehová vuestro Dios va ¿qué? Con nosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. ¿Quién iba delante de David? Y él nunca lo vio. Y le dice,
Vos venís a mí con palos. No hay un hombre que haya salido para pelear conmigo. La segunda parte, y eso lo va haciendo él mientras va caminando. Primero lo desprecia y segundo lo maldice, pero lo maldice por sus dioses. Y vea que ahí la palabra dioses está en minúscula. Dice, y lo maldice por sus dioses. ¿Cuántos dioses? 5. ¿Por qué 5? Porque esas eran las ciudades de los filisteos. Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ekrón. 5. Y cada uno de ellos tenía su dios. El principal era Dagón, que era el dios de la cosecha. Lo maldijo por sus dioses. Y sigue caminando y le dice, hoy yo voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo y a los animales del campo. Intimidarlo. Pero este de acá no le prestó atención. Viene la respuesta de aquí para acá. Vos venís contra mí, le dice, con espada, con lanza y con jabalina. Pero vea qué proclamación dice, mas yo vengo en contra tuya en nombre de Jehová de los ejércitos, el comandante de los escuadrones del cielo, al que tú has provocado. ¿Quién le estaba diciendo él que iba con él ahí? Se lo está describiendo. ¿Él lo escuchó? No. Y algo que sacudió, mis hermanos, algo que sacudió el monte Elá, el monte de Soco, es la proclamación que le dijo David a ese gigante. Y es lo mismo, mis hermanos, que usted hoy, si está percibido, lo entienda. David le dijo, hoy, ¿qué le dijo? Mañana. Hoy el Señor me entregó tu vida en mis manos. Hoy. Y el Señor les dice a cada uno de nosotros, no sé cuál ha sido el gigante que a nosotros nos ha derrotado, al que nos ha vencido, el que nos ha tenido a menos, el que no nos ha dejado surgir, pero dice el Señor, hoy yo entrego ese gigante en tus manos. Usted sabrá, mi hermano, cuál es el gigante que a usted lo ha tenido, que lo ha mermado, aquel gigante que a usted no lo ha dejado dormir, que le ha producido problemas de insomnio, problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas en su trabajo, en sus relaciones personales, problemas con sus hijos, problemas de adicción, problemas sexuales. Cada uno sabrá, mi hermano. Pero el Señor, así como David le dijo a Goliat, ahí, que hoy lo iba a entregar en su mano, también el Señor le dice, hoy yo también voy a derrotar ese gigante siempre y cuando tú quieras que sea derrotado, porque eso depende de nosotros. Y le dice, hoy el Señor te ha entregado en mis manos y te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. ¿Sabe qué significa cortar la cabeza? Significa que ya usted no va a ser dominado más por ese gigante. Cortar la cabeza es eliminar ese problema de una sola vez. Y le dice más, porque vos venís a mí con esto, vos venís a mí con espada, con lanza y jabalina, pero las peleas el Señor no las gana ni con espada, ni con lanza, ni con jabalina. El Señor lo gana con su poder. Y la batalla no es nuestra, mi hermano. La batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Pero hay dos cosas que es parte de la sabiduría. Nunca volvamos a las amistades que el Señor nos ha quitado.
ni tampoco volvamos a los lugares que el Señor nos ha sacado. Porque la victoria del Señor, si la ganó y le quitó amistades que a usted no lo edificaban, no sea jupón y vuelva a esas amistades, porque eso a usted no le trae ningún beneficio. Eso es ser sabio. Y tampoco vaya a lugares en los cuales usted sabe que va a caer, porque eso no es ser ingenuo, eso ya uno ser así como muy, ya, sí. Porque si usted sabe de un lugar, que a usted lo hace resbalar, ¿para qué va a ir? Y siguiendo en esta trayectoria, se recuerda cuando el rey asirio emplazó a Ezequías en Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 6. Primero Elías le manda a decir la respuesta que le dijo: no temas. Y yo quiero que en esto no me malentiendan, por favor. Es responsabilidad de cada uno de nosotros el orar los unos por los otros, eso es así. Y si alguno está enfermo, entonces que oremos también por su sanidad y todo, eso es también. Pero hay algo, mis hermanos, que es inevitable. Hay situaciones en la vida de nosotros que nos van a llegar, en las cuales nosotros tenemos que doblar rodillas nosotros, porque hay batallas que tenemos que enfrentarlas nosotros. Isaías le mandó a decir a Ezequías: el Señor te dice, no temas. Isaías le mandó la respuesta de lo que iba a pasar con él, que no iba a entrar y todo eso. Pero él siguió descendiendo y en lo último él tuvo que quebrantarse y doblar rodillas y clamar al Señor. Y lo dije el domingo pasado y lo repito ahora. Al Señor no lo mueven nuestras emociones, al Señor lo que lo mueve es la fe. Y vea que ese muchacho que iba caminando para enfrentar a Goliat, él sabía a quién había escuchado. Y él nunca dejó de moverse. Porque la fe, mi hermano, la fe es movimiento. La fe es movimiento. Cuando usted ejerce la fe en su vida, usted le está dando al Señor la oportunidad para que Él trate en su vida. Porque como dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. El primero, ya casi vamos terminando. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y para terminar, ahí en Dotán pasaron dos cosas prodigiosas. Primero, Eliseo oró. Vea la convicción que tenía él. Él oró para que los ojos del siervo fueran abiertos, porque él ya sabía lo que estaba viendo. Porque él le dijo: porque son más los que están con nosotros que los que están allá afuera. Porque él ya lo estaba viendo. Y cuando los ojos le fueron abiertos al siervo, miró el montón de carros de fuego y todo que estaban rodeando a Eliseo para protegerlo. Proverbios 35 dice que toda palabra de Dios es limpia y Él es escudo para los que en Él esperan. El Señor siempre quiere ponernos protección a nuestra vida, pero depende de nosotros, mis hermanos. Y lo segundo que hizo, que oró para que el enemigo quedara ciego, y Él lo llevó con engaño hasta Samaria y los invitó a que comieran, se refrescaran, descansaran, y los devolvieron, y nunca más se volvió a levantar ese enemigo en contra de Israel. Es inevitable, mis hermanos, para ir cerrando, es inevitable
que en algún momento de nuestra vida nosotros tomemos decisiones y a veces podemos, en esas decisiones que tomemos, a veces podemos salir heridos. Dice, estaba viendo una entrevista al famoso Arthur y me llamó la atención y yo grabé estas palabras para ustedes. Dice Arthur, toda mi vida me esforcé, trabajé, aún a costa de mi salud, durmiendo poco, comiendo poco. Trabajé, me esforcé, casi no dormí. Y corrí por gente que yo creí que me amaba, para darme cuenta al final de mi vida que siempre corrí solo. Cuando nosotros decidamos bajarnos de la barca, que nuestro enfoque sea Jesús, porque van a venir vientos, van a venir tempestades que nos van a sacudir nuestra vida. Igual que Pedro, que le dijo, Señor, si tú quieres yo también puedo caminar. Y él comenzó a caminar. Pero cuando nosotros dejamos que nuestro enfoque ya no sea el Señor Jesús, nos va a pasar igual que Pedro, que nos vamos a comenzar a hundir, porque vamos a estar viendo los problemas del trabajo, que las angustias del trabajo, que los problemas acá, que los problemas allá. Y nuestro enfoque no vaya a ser el Señor Jesús, nos vamos a hundir. Y qué triste que Él nos diga, ¿por qué tienen miedo? ¿O acaso ustedes no han visto de lo que yo soy capaz de hacer por sus vidas? Que podamos nosotros clamar igual que Pedro y avergonzarnos, decirnos, Señor, ayúdame porque nos estamos hundiendo. Y que Él nos golpea nuestra vida y nos diga, ¿por qué tienen miedo? Hombre de poca fe. Que no sea el temor, mis hermanos, el que nos detenga en nuestra vida. Que cada día sea la presencia del Señor la que nos aliente, la que nos fortalezca, la que nos haga seguir hacia adelante. Que sea eso lo que nos motive. Porque el Señor es tan real en nuestras vidas, cuanto y más cada uno de nosotros lo busquemos. En cuanto nosotros decimos, termino con este versículo, en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ¿y qué? Y me siguen. Si yo digo que yo soy oveja, ¿dónde voy yo? ¿Atrás o adelante? Atrás. Y cuando yo tomo decisiones y al Señor le digo, no, esta decisión la tomo yo y lo agarro y lo pongo para atrás, ¿qué soy yo? Soy oveja. Entonces, si yo digo que Jehová es mi pastor y nada me faltará, es porque yo en Él estoy, ¿qué? Estoy completo, siempre y cuando Él sea mi pastor. Pero cuando yo tomo decisiones en mi vida y no lo consulto a Él y no lo tomo en cuenta a Él, entonces Él no es mi pastor, porque yo soy el que dirijo mi vida. Que el Señor, mis hermanos, nos dé la valentía, el coraje, la sabiduría, el discernimiento, para que cada uno de nosotros, cada día, podamos ser ovejas y podamos tener el oído tan entrenado de saber de que el que nos está hablando a nuestra vida es el Señor y no una voz que se le parezca y vayamos a ser engañados.
Pero eso solamente se adquiere cuando nosotros tenemos intimidad con Él. Porque cuando nosotros tenemos intimidad con Él y tenemos intimidad con Él, nuestro oído va a estar tan fino, tan adiestrado, que podemos percibir, aún en los momentos más difíciles, vamos a poder percibir que la voz que estamos oyendo es la voz del Señor. Porque cuando el Señor decide bendecirnos a nosotros, porque la bendición del Señor es la que enriquece y ella no añade tristeza para nosotros. Muchas gracias, mis hermanos, por su atención y que el Señor me los bendiga muy, muy ricamente.